Muy bien, vamos a ver algo, pero eso recién después. Pensé que voy a subdividir el mensaje en dos. Vamos a ver primeramente una pequeña meditación en Salmo 122 y después vamos a ver algo, evangelismo en forma práctica. Yo solamente puedo contar de mi vida, no conozco su vida. Pero quizás podemos motivarnos mutuamente para hacer la obra del Señor, ¿sí? Porque la obra del Señor no se hace solo, no es Rambo que ¿sí? hace todo solo, sino es un trabajo en equipo. Se necesita de todos, ¿no? No hay nadie que Dios no quiera estar de sus hijos, que Dios no quiere involucrar en lo que Él desea hacer. Así que en el Salmo 122, versículos 1 al 3, encontramos algo muy interesante. Salmo 122, versículos 1 al 3. Voy a leerlo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Si un niño nace, ¿sí? ¿Qué es lo primero? Hasta le ayudan un poco, ¿no? ¡Ah! Sí. O sea, empieza a gritar, ¿sí? Y bueno, eso ayuda a desarrollarse los pulmones, la voz, las cuerdas vocales y sobre todo los nervios de papá y mamá, ¿no? Sobre todo de papá. ¿Sí? Pero sí, es todo un proceso. La vida espiritual, por otro lado, es muy parecido, ¿sí? Al ser nacidos de Dios se obtiene la vida. Buen día. Una vida totalmente diferente, una vida que antes no se tenía, ¿sí? Y esa vida se manifiesta. ¿Saben? Algunos dicen, bueno, si uno es de Dios o no es de Dios, es algo escondido, nadie lo ve. Pero en cierta forma eso no es verdad. Porque como el bebé está en vida y se manifiesta esta vida, también la vida de Dios se manifiesta. Porque Dios no hace nada en vano, ¿sí? Dios quiere como prender una luz y no ponerlo debajo de la cama, ¿no? La luz se pone arriba para que pueda alumbrar todo. De la misma forma, Dios ha hecho a ti y a mí, nos ha adoptado como hijos para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Para que podamos testificar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Una manifestación del bebé. ¿Por qué grita el bebé? A ver. Porque quiere algo. Porque quiere algo, mayormente al principio comida, ¿no? ¿Sí? Bueno, no le vamos a dar asado, ¿sí? Necesita leche, ¿sí? Y eso es también una manifestación en la forma espiritual. Si antes nunca han leído la Biblia, esos niños espirituales desean la palabra de Dios y uno se pues, maravilla, ¿no? Antes no quería ni ver la Biblia y de pronto como hijo de Dios ahora quiere estudiar la Biblia. Hace esfuerzos para que le enseñen algo de la Biblia. Es una manifestación de que ese niño está vivo, ¿sí? Si tiene hambre. Lo mandaríamos directamente al hospital si ese bebé no quiere comer. De la misma forma, niño espiritual también necesita de comida. Esos gritos que al principio hace, eso es comparable con la oración. Uno grita para, sí, llamar la atención. Bueno, Dios Padre siempre conoce nuestras necesidades, pero sin embargo, a Él le gusta que los hijos de Él se dirijan a Él, se relacionen con Él, y no indiferente, hacemos mis cosas, no. Dios quiere ese contacto. Así que el gritar es ese orar, ese, ¿sí? Primer contacto. Y nosotros gemimos, ¿sí? Nosotros no sabemos cómo orar, pero no se preocupen.
el Espíritu Santo que ahora vive en su corazón al ser hechos hijos de Dios, el Espíritu Santo vive en usted y ese es como un traductor, ¿sí? Traduce lo que tú quieres decir de una forma que sea acepto a Dios. Porque ni sabemos orar, ¿sí? Somos tan ineptos que ni orar podemos. Pero Dios escucha lo que nosotros decimos y queremos y nos mueve y Él lo presenta ante Dios. Eso es el trabajo también del Espíritu Santo. Y otra manifestación de que el niño es verdaderamente un niño de Dios, un hijo de Dios, es que ahora tiene el deseo de estar juntos. ¿Sí? En la última oración de la Biblia, ahí en Apocalipsis, último versículo, ahí dice, el Señor, he aquí yo vengo pronto. ¿Sí? Entonces la última oración, una petición a Dios es, ¿qué dice? Apocalipsis creo que 22, los últimos versículos, ahí aparece la última, versículo 22, versículo 20. Habla del Señor Jesús, el que da testimonio de estas cosas. ¿Sí? Dice, ciertamente vengo en breve. Eso es lo que dice el Señor Jesús. ¿Y cuál es la oración de ahora el apóstol Juan, que estaba viendo eso? Y con él todos nosotros. Es amén, sí, ven Señor Jesús. Te queremos, te amamos, queremos estar juntos a ti. Y de la misma forma, como nosotros como iglesia amamos al Señor Jesús, hemos recordado en la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús en la cena, de la misma forma todo el cuerpo quiere estar unido entre sí. Jesús oró antes de ir a la cruz, Padre, te doy gracias, todo lo me has dado, ¿sí? Quiero que ellos sean uno como nosotros somos uno. ¿Sí? Y es muy importante esa unidad que Dios quiere para nuestras vidas. Así que el Salmo 122 dice que Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y esa unidad, bueno, eso es en el Antiguo Testamento. El salmista todavía no tenía esa revelación del plan de Dios para el nuevo pacto, ¿no? Pero si lo traspasamos a nuestro tiempo, es que Dios y el anhelo nuestro debe ser que la ciudad de Jerusalén sea construida, sea bien unida entre sí. Y ahí vamos a ver qué significa eso. ¿Para qué juntarse? ¿Para qué unirse en la iglesia? Si no, cada uno en su casa podría, no sé, prender el celular, ver un YouTube video, una prédica. ¿Por qué unirse? Y en primer lugar, para que Jerusalén sea edificado. Y les voy a, llevar a un tiempo en la historia atrás. Ustedes conocen que una historia que un poco está, bueno, a veces se lo lee, pero es en el libro de Nehemías, ¿sí? Ahí en Nehemías se los voy a contar un episodio muy interesante de su vida. Ahí estaba Nehemías. Estaba de noche. Nadie veía mucho. Sí, estaba la luna ahí en Israel. Más o menos el clima es como el Jujuy, ahí todo pedregoso, ¿sí? Con muchas plantas, con espinas. ¿Sí? Y ahí ese señor Nehemías estaba ahí, de pronto, sí, en esa noche que estaba todo silencioso, se escucha, es un asno, es un burrito, ¿sí? Y sobre ese burrito estaba sentado ese Nehemías, y ese Nehemías tenía peso en su corazón de mirar cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Y ahí estaba cabalgando y había tantos escombros ahí. De pronto no podía seguir más, su asnito ahí no podía ir más, se tuvo que bajar y seguir a pie. Y estaba mirando esa ciudad. Y esa ciudad estaba tan destruida, los muros ahí, todas las piedras estaban dispersadas. Y ahí tuvo que pasar. Y saben, Dios le había hablado a ese hombre.
Seguramente en la mente de Nehemías pasaba así, esas piedras deberían haber sido una muralla, pero por nuestra culpa, porque nos rebelamos contra Dios, ahora está como está. Ahí hay una piedra. Quizás esa piedra merecía estar ahí adentro, pero ahora está ahí inútil. Y eso es el gran desafío. ¿Cuántas personas también dicen, yo me basto a mí mismo, yo no necesito la iglesia? Pero es como estar en el muro, estar fuera del muro si tú dices que no necesitas estar ahí donde están las otras piedras. ¿Sí? O sea, hay una piedra tirada, qué lástima. Esa piedra debería estar en el muro, cumplir su función, estar rodeado, ¿sí? Tener una función en vez de una piedra inútil ahí. Entonces quizás Nehemías miraba ahí y veía una piedra que estaba casi al caerse. ¡Qué lástima! Esa piedra debería estar ahí dentro, en el muro, cumpliendo esa función sí, que debería tener. Así tan importante es que nosotros también cumplamos el propósito de Dios. Dios no quiere que tú seas un cristiano egoísta para ti mismo vivir, ¿no? Nadie se mete en mi vida, ¿sí? ¿No? Yo con Dios. No, Dios te ha puesto en esta vida para que puedas cumplir ese rol dentro de esa construcción que Dios hace y quiere hacer a través de tu vida. Así que es una vieja historia, pero nos incumbe a todos nosotros. Vamos a pasar a unos ejemplos prácticos. ¿Sí? Eso es, como hemos leído en Salmo 122, vuelvo a leerlos, y así vamos a pasar a un testimonio práctico que ustedes quizás puedan aprenderlo uno y otro, también ayudar, ¿sí?, a aplicar a vuestras propias vidas. Leo otra vez Salmo 122, los 3 versículos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. ¿Sí? Que Dios nos dé ese sentir a nosotros de que nosotros acá en Villa La Angostura, ¿sí? Yo soy una piedra volante, ¿sí? ¿Sí? Pero ustedes acá en Villa, que estén bien juntos, construyendo el templo de la Jerusalén, ¿sí? La parte que les corresponde a ustedes. Que no haya piedras ahí tiradas, sueltas, o piedras que están por caerse porque ya no se fue lavando el cemento entre ellos, ¿sí? El cemento es el amor. ¿Sí? Es muy importante que eso siga. Bueno, vamos a ver ahora un evangelismo en forma práctica. ¿Qué significa eso de vivir en conjunto? Bueno, eso ya han visto, para los que todavía no estuvieron ayer, mi esposa Nadia, Jonathan, Evelyn, Johanna y Sara. ¿Sí? Y ese es mi deseo también para ustedes. Te deseo que tu vida deje rastros de la fragancia de Cristo. Mire, esos eran los viajes misioneros del apóstol Pablo. Eso es el mar Mediterráneo, ahí al sur. Ustedes, muchos de vuestros antepasados quizás salieron de Italia, otros de España, ¿sí? España queda más por acá. ¿Sí? O sea, ese es el mar Mediterráneo. Y toda la historia de Jesús se realizó acá en Jerusalén, que está por acá. ¿Sí? Y acá, eso era el lugar, porque la salvación proviene de los judíos, ¿sí? Y no solamente de los judíos, cuando Dios establece a los judíos, sino es el Dios de la historia. Dios muestra que Él tuvo sus planes con Adán y Eva, los primeros seres humanos. De todos los seres humanos, Él escogió a Abraham, ¿sí? O sea, Dios siempre tiene un plan para todos, para la salvación, alcanzar a todos. Pero Él lo hace a través de personas. Dios tiene un plan maravilloso para Villa La Angostura, pero Él quiere a usted, ¿sí? A usted le quiere. Lo mismo, Dios quiere alcanzar el mundo, pero eligió a Abraham. Después de Abraham, Isaac, Jacob, sabemos del pueblo de Israel, y eligió a la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá, al final,
dinastía de David, final Jesucristo. Y ahí todo se va expandiendo. Y yo te deseo a ti también, si eres hijo de Dios, que seas una fragancia de Cristo, de Dios en este mundo, en el lugar que Dios te pone. En 1 Corintios 9, 16, 17 dice, pues, si anuncio el Evangelio, el apóstol Pablo está diciendo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, bueno, cumplo mi deber, ¿sí? La comisión me ha sido encomendada. O en 2 Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que si sois ustedes carta de Cristo expedida por aquellos que han anunciado el Evangelio, ellos lo han escrito en nuestras vidas, ¿sí? A través de Dios, ¿sí? Escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. O sea, nosotros somos testimonio de Cristo y ustedes lo son acá en Villa La Angostura, conocidas y leídas por todos los hombres. Evangelismo debe ser una forma de vida, ¿sí? No es un momento donde yo voy a repartir folletos, ¿no? Debe ser incluido en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Donde nosotros podemos decir, como con Josué, si yo y mi casa serviremos a Jehová. Ojalá eso sea una propuesta vuestra de mucho antes de iniciar, hasta antes de iniciar la familia. Bueno, lo próximo que sigue, he escuchado un mensaje ahí, me causó risa. Ahí al final de Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, y lo otro que se escucha de Josué era, y se murió. Bueno, un poco triste, ¿no? Pero sería bueno que eso lo ponen al principio, ¿sí? Para que vuestra vida, bueno, seguramente ese era el lema de Josué en toda su vida, pero bueno, yo en mi casa serviremos a Jehová. Sugerencias prácticas, tómese tiempo para las personas de tu casa, ¿sí? Ellos son los más próximos de ti, ellos son los que deben, y ellos ven mejor su vida que ningún otro, ¿sí? Así que tómese tiempo para las personas de tu casa. Es el primer discipulado, ¿sí? Uno dice, tengo que discipular en la iglesia, no sé cuánto. Pero los hijos, ¿sí? Ellos son los primeros discípulos. Tómese tiempo, cante, lea, hable palabras que sean buenas para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, ¿sí? Eso está en Efesios 4:29. ¿Sí? Pero empiece en la familia. Si no lo hace, lea algo cuando vaya a dormir, ¿sí? Es una linda práctica. Mis hijos les encanta escuchar historias de personas de Dios como John Bunyan. No sé, ese que arreglaba cacerolas, ¿viste? Y fue puesto preso y después escribió El progreso del peregrino. Toda esa linda historia. O sea, la historia así, también leemos ahora la historia de ese rey que mandó una forma, quizás hagan otra traducción de la Biblia un poco más fácil para niños, pero léanles la Biblia, ¿sí? Es muy importante. Sea vuestra casa un lugar en donde personas sean bienvenidas. Sí, estoy muy alegre. Ustedes ya lo cumplen porque si no, no estaría acá, si no estaría viviendo, no sé, en la cucha del perro, no sé. Pero ustedes ya lo practican, pero es algo muy lindo, ¿sí? Compartir, invitar a sus casas, personas de trabajo, escuela, iglesia, ¿sí? Siervos, siervas de Dios, estudiantes, diferentes lugares, y eso enriquece, no solamente a ellas que son bienvenidos, sino a uno mismo, ¿sí? Nosotros, tuvimos ahí la posibilidad de estar en Riberalta, en el norte de Bolivia. Bueno, eso fue algunos que trabajaban en la misión. O sea, la consecuencia, tanto para los invitados como los de tu casa, son bendecidos. Bueno, eso lo vamos a saltear porque les di la meditación antes. En un sentido general, ¿sí? Misionero es aquel creyente que da cumplimiento al imperativo del Señor, envolviéndose en la extensión del Evangelio, sirviendo mediante el desarrollo de sus dones. Muy complicado de explicar. Eso es definición, ¿sí? O sea, en otras palabras, ¿sí? Un misionero debe estar ahí donde Dios lo pone y testificar de Cristo. Testificar es hablar,
testificar viene de testigo, ¿sí? Es muy importante. Chao, ustedes están ahí en la calle principal de Villa La Angostura y viene un coche y el otro se le cruza y ¡chau! ¡Boom! Sí, un tremendo accidente. Entonces viene la policía y dice, ¿lo has visto? Sí, yo soy testigo. Entonces el policía saca su lapicera, empieza a escribir, contame. Sí, yo opino que ese debería haber se dormido toda la noche, pero eso no es testigo. ¿Qué ha experimentado? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha oído? ¿Sí? Eso es lo que me tienes que comunicar. Y muchas veces nosotros jugamos como abogados de Dios, ¿sí? Queremos defender a Dios, pero Dios no quiere que lo defendamos. Él se puede defender a sí mismo, ¿sí? Es necesario que testifiquemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso nadie nos puede negar, o sea, lo ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Y eso es para la extensión del Evangelio. Aquí debería estar su foto, la cual no tengo, por eso en ese lugar pongo la mía. Bueno, la de mi esposa. En un sentido estricto, ¿sí? Misionero es aquel creyente que vinculado a una iglesia local de la cual es miembro activo, todavía es miembro, responde el llamado del Espíritu Santo a un ministerio especial como parte de un programa de extensión del Evangelio desarrollado en dependencia del Señor para la iglesia local o un conjunto de... En otras palabras, ¿qué es un misionero en el sentido estricto? Es cuando alguien entre ustedes está haciendo la obra de Dios y ustedes ven, gracias a Dios por ese hermano. Pero el Espíritu Santo en su soberanía dice, le da el peso a ese hermano y también a toda la iglesia. ¿Qué tal si podríamos llegar no solamente a Villa La Angostura, ahí a unos 20 kilómetros, quizás hay otro pueblito que no hay iglesia, ¿sí? O sea, y ese hermano dice a la iglesia, tengo el peso de salir para allá. No, es nuestro mejor hombre, ¿no? Lo mantenemos atado ahí para que... O sea, misionero en ese sentido es miembro activo, pero tiene también esa función de salir a otro lugar, quizás hasta lejos. Yo estoy de mi iglesia, de la cual he salido unos 10.000, 12.000 kilómetros de distancia, ¿sí? Es la iglesia en Alemania. O sea, ellos me apoyan, ¿sí? Aunque yo estoy tan lejos, pero estamos todos dentro de una familia, un reino de Dios, ¿sí? Bueno, tipo de misionero, hay transculturales. Se nota que un acento raro, ¿sí? Muchos vienen ahí, ven esa persona, ¿sí? Es como ir al zoológico casi. Yo oh, mira qué interesante, ¿no? O sea, se nota que son diferentes, ¿sí? Pero sin embargo, son a ellos también necesarios. Hay otros misioneros de extensión local, ¿sí? Por ejemplo, acá visitamos en el norte, en Tucumán, estuvimos ahí a Juan Clemente, su hijo, acá, toda la familia, ellos son argentinos, son hasta de la provincia misma de Tucumán, ¿sí? Pero ellos son misioneros, sí, les pesa y ellos van y reparten el evangelio, como también otros misioneros como César Ramos, aquel que se fue a, creo que La Rioja, sí, una provincia ahí, una iglesia donde ahora hay solamente 2 matrimonios, ¿sí? Uno dice, pero él estuvo en su iglesia, había un montón de familias, ¿por qué él sale ahí para ir ahí? ¿Sí? Pero es justamente también obreros, ¿sí? Todos ustedes tienen que aportar su pasito para invitar a sus compañeros de trabajo, de escuela. Les contamos algo de lo que Dios hizo con y a través de nosotros para motivarlos. Eso, ¿sí? Creo que esto es la principal tarea del misionero después de la evangelización y la discipulación, ¿sí? ¿Qué se hace como misionero? Acá dice, no siempre es así. Uno se piensa, un misionero, sí, debe estar ahí. No sé, antes era sobre un buey o un caballo, ir ahí. Bueno, a veces es algo, puede ser interesante, como ahora en el norte, ahí en Ribera Alta, estuvimos ahí visitando unas iglesias en la jungla, ¿sí? Pero... bueno, no siempre es así, donde uno se va con la moto así, pero puede ser así, ¿sí? Dios nos concedió que un año podíamos estar en Bolivia, ¿sí? Acá mis hijos lo disfrutaron, tenía tantos animalitos diferentes, esas iguanas
mi hija se acercó tanto y de pronto recibió un colazo. Sí, interesante. Puede ser así, ¿sí? Pero, bueno, acá estuvimos en una escuela, era una escuela hogar en Riberalta, y tuve la oportunidad de hablar o estar muchas horas con esos chicos, ¿sí? Chicos que después de la escuela hacían sus tareas, pero después también instrucción bíblica. Acá también en el secundario les hablé acerca de no solamente, sí, también del tema del aborto, ¿sí? Haciendo el paso también de la necesidad. El diablo te quiere abortar, pero Cristo te quiere adoptar, ¿sí? Eso es una gran diferencia. Bueno, eso es el internado de las chicas. Después había otro menos nuevo que era de los chicos. También involucrado en la iglesia, ¿sí? Acá en la evangelización también repartimos folletos casa a casa, y de pronto entramos en una casa y había toda una, yo qué sé, una familia ahí enorme, ¿sí? Y ellos dijeron, ¿de qué se trata esa evangelización que quieren hacer? Entonces uno podía hablarles de Jesús. Ninguno de ellos vinieron a la reunión, pero sí escucharon el evangelio, ¿sí? Es algo que ser testigos así, bueno, eso era después la reunión de noche, era una aldea, el periferio de esa ciudad de Riberalta, un poco ahí, y había una sola línea bien delgadita de electricidad, y de la iglesia llevaron baffles así, de pronto las lámparas estaban, el segundo día casi no nos querían prestar la corriente, pero sin embargo había del kiosco que decidió apagar su propia heladera para que alcance esa energía para poder por lo menos usar el micrófono, ¿sí? Es algo que Dios hace. También, bueno, eso era el hogar de ancianos, acá abajo, hacer visitas también a personas que estaban pasándola mal. Así que ustedes también son desafiados a hacer lo mismo, ¿sí? Es muy importante. Bueno, no les traje música, pero un desafinado totalmente. Ustedes son privilegiados, acá tienen música excelente, ¿sí? Pero es muy importante en lo que Dios nos da. No siempre las cosas van como uno los desea, ¿sí? Ahí estamos en la parte burocrática y, bueno, a mí y tampoco a mi esposa lo burocrático, ¿sí? O acá también, si para el día siguiente era planeado algo y estar bien en la noche, ustedes lo saben de las pistas, yo acá he escuchado también, ¿sí? O sea, no todo siempre sale como debería salir, ¿sí? Y sin embargo, no dejarse desmotivar, desanimar, ¿sí? Uno invitó a un gran evento, ¿sí? Y las personas que vinieron, la mayoría de ellos eran amigos que no podían otra forma para no, ¿sí? Y uno dice, nos esforzamos tanto para alcanzar el barrio y no vino nadie, ¿no? No sé si ustedes lo conocen así también, ¿no? Entonces, no dejarse desanimar. O acá le visité a ese hombre que sí, maltrataba a su esposa y le hablé seriamente porque él antes era miembro de la iglesia y dijimos, parece que eras miembro, pero ¿qué pasa ahora? Y él no quiso saber nada de Jesús. Sí, qué difícil, ¿sí? O ese muchacho acá, Dios lo restauró, él tenía... cuando lo encontré, él estaba tirado en una silla así y no podía respirar, tenía una botella ahí justamente el año pasado, saliendo del COVID. Él tenía, tuvo COVID y encima tuvo, ¿cómo se llama ese? Tuberculosis. Entonces, toda esa combinación, ¿sí? Él estaba por morir, pero Dios se apiadó de él. Pero, sí, como es en la vida, a veces, sí... Escuché cuando ya estaba vuelto acá en Argentina que se había peleado con su esposa, fue y se ahorcó. Entonces uno dice, pero no ha hecho Dios maravillas en su vida. Bueno, también un hijo de Dios puede pasar por tinieblas, pero es muy importante ver que no dejarse desanimar, ¿sí? Bueno, acá una señora, acá no quería, se llamaba Irina, tenía sus santos todo en fila, ¿sí? Le hablamos de la necesidad de no poner su confianza en ningún santo, en ningún María, sino Dios estaba interesado con amor eterno a su persona.
que no necesitaba alguien, la madre, como ellos dicen, la madre de Dios, porque Dios no tiene madre, ¿no? La madre terrenal es Jesús, ¿sí? O sea, se refieren a María, no necesitan una segunda persona. Dios está con eterno amor amando a esa persona, a usted. Entonces ella, pero no, me quedo con los santos y todo. O sea, una tristeza total al abandonar a esa señora que estaba ya muy enferma y a punto de morir. Ella murió después de unos meses y nosotros nos enteramos en la iglesia, pero qué alegría nos dio. Ahora les explico por qué. Unas semanas antes fue visitado por otra pareja, parece, y recibió a Cristo. Y su vida fue transformada de tal modo que los que la atendían se maravillaban. Ella siempre se quejaba porque, imagínense, tanto tiempo recostado, todo le dolía, ¿no? Y de pronto ella dejó de quejarse. Y todos se maravillaban, ese cambio producido en ella que, ¡wow! ¿Sí? Entonces, los familiares, al haber muerto ella, pidieron a la iglesia que ellos se ocupen también del velorio. Entonces, todo eso era una gran posibilidad acá. Ahí ya había muerto Irina, y todo eso era una gran posibilidad de hablar a todos esos inconversos, o sea, los que no querían o no sabían nada de Dios, acerca de Dios. Sí, bueno, no tenemos texto. Pero bien, acá también podemos decir, el apóstol Pablo dice, ¿quién enferma y yo no me enfermo? ¿Sí? También tiene no solamente partes lindas, como hemos visto antes, ¿sí? También partes difíciles, pero también hasta en la salud propia, ¿sí? Así, piquis son aquellos que te ponen, te cavan agujeros y te ponen los huevos dentro de la piel. ¡Qué asqueroso eso! Mi esposa dijo, si eso lo supiéramos antes, no iríamos a ningún lado, ¿no? Pero es justamente... Sí, si estamos dispuestos a vivir conforme a Dios, Dios nos va a sobrellevar toda prueba, ¿sí? En cierta forma, sabiendo la voluntad de Dios. Bueno, el 22 de diciembre regresamos a Argentina y la gran pregunta era, ¿tuvo sentido gastar tanto dinero en visa, en vuelos, en todo eso? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Dios nos posibilitó ese viaje. Él abrió las puertas y en principio vimos esa mano de Dios y también Dios nos bendijo a nosotros y según los testimonios de allá, sí, también fuimos de bendición para allá. Bueno, regresamos a Argentina. ¿Qué hace un misionero aquí? Bueno, acá tienen al hijo, la hija de Eduardo Schuster, ¿sí? Ustedes ya saben más de misiones que otras iglesias. Pero bueno, a veces acá hay una impresión de folletos, ¿sí? O hasta, ¿qué hace un misionero? A veces hasta, ahí tenemos el galpón y la basura que nos tiran enfrente de la casa. ¿Sí? Pero bueno, eso también pertenece a la educación que Dios nos da, ¿no? No ser murmuradores, esos que siempre tiran acá. O sea, todo eso pertenece junto a lo que Dios nos llama. Bueno, hay lindos momentos también de enseñanza a través, por ejemplo, del Instituto Bíblico, a través de Zoom, o también entrega de diplomas. Estos son los grandes cosas. Pero también no olvidarse de la comisión, alcanzar a los perdidos. Acá tuvimos el desafío, como tenemos Nuevos Testamentos en hebreo en un lado y en español en otro, fuimos a repartirlos, tratando de repartirlos ahí en 11, donde hay muchos judíos, pero no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, o también, ahora eso es casi una foto típica, ¿sí? Mi esposa con los hijos, porque ellos tienen colegio y ellos me liberan a mí para que pueda estar con ustedes, ¿no? Pero en lo posible, bueno, acá también Dios bendijo, bueno, el misionero lo ven acá, cara blanca, ¿viste? Pero es muy lindo ver cómo yo soy solamente un invitado, pero el que hace la labor es Josué. ¿Sí? Él está trabajando con los hombres, los invita y saco mi sombrero ante esa persona, ¿no? Dios lo está utilizando de gran manera. Yo solamente soy como ese meteorito, de vez en cuando ¡bum! Cae, ¿sí? Pero ser ahí, llevar la obra adelante, eso es lindo. Y también ver después cómo
sí, nos invitan a visitar gente y de pronto esa gente recibe a Cristo, es algo maravilloso, ¿sí? Siempre da alegría, pero también esforzándose en la iglesia local, ¿sí? No solamente ir, salir, sino también ser miembro activo en una iglesia, ¿sí? Poner el hombro ahí, sí, siempre es fácil una semana ahí, otra semana allá, pero estar dentro de la iglesia, eso también es el desafío del misionero. Y también, bueno, acá los adolescentes en nuestra casa, hay un antes y un después, pero bueno, es la forma en que uno puede servir a Dios. Y también Dios nos da en lo posible también la posibilidad de en las vacaciones llevar la familia, y eso también lo utilizamos porque es importante que los chicos y los hijos también tengan ese corazón, ¿sí? De no solamente prestar los padres para que se ocupen de todos los demás, sino que ellos también estén involucrados. Bueno, eso es como la forma que uno se imagina el misionero, sí, acá enseñando en el Instituto Bíblico, ahí en Las Delicias, en Jujuy, acá apoyando también poquito, pero acá los que hacen la obra de construcción de la iglesia, eso es en Santo Domingo, cerca de Santo Domingo, La Posta se llama, es la nueva construcción de la iglesia. O sea, nosotros venimos y nos maravillamos de lo obrar, del actuar de Dios. Hay muchos testimonios que se puede decir, pero el trabajo de Dios se hace a la manera de Dios, y eso es muy importante que ustedes sepan. Así que esa presentación no tuvo la meta de exaltarnos a nosotros, sino dar gloria a Dios de lo que Él ha hecho, ¿sí? Motivar a emprender nuevos esfuerzos para ustedes también, ¿sí? Alcanzar el mundo es un trabajo en equipo, eso es lo que quiero subrayar con eso. Esforzarnos con nuestros dones y talentos para hacer conocer a lo que Cristo motivó, dejar los cielos, la salvación de almas, ¿sí? Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y uno se pregunta, ¿por qué buscar? Porque la mayoría dice, yo no soy perdido, yo estoy bien, yo voy a la iglesia, yo cumplo. No, Jesús busca a los que se han perdido, ¿sí? Los que dicen, te necesito. Y eso es lo que nosotros nos encargábamos también, decir, Jesús está buscándote, quiere encontrarte, pero no quiere encontrar a alguien que está orgulloso de cómo está llevando su vida, quiere encontrar a alguien que está dispuesto a decir, Señor, he hecho tantas macanas en mi vida, te necesito, perdóname por favor, ¿sí? Eso es lo que el mundo necesita a Jesús. Él es el único camino que lleva a Dios Padre, ¿sí? El resto, ¿sí? Si uno no va a través del Señor Jesús al Padre, no hay otro camino. Los otros caminos, sí, aunque muy iluminados, muy bochincheros, ¿sí? Pero llevan a la perdición. Y Jesús quiere involucrarte a ti en ese llamado, ¿sí? Al camino angosto que lleva a la vida eterna. ¿Estás dispuesto? ¿Sí? Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre dispuestos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Espero que en todos ustedes haya esa esperanza y que la sepan comunicar a los demás. Que el Señor les bendiga.